Cuando un secuestrador permanece en libertad demasiado tiempo, cada nuevo día puede convertirse en una nueva víctima, especialmente si todas las sospechas convergen en una persona, pero las pruebas parecen insuficientes. La historia de la que se hablará es precisamente un caso así. Oregon City es una pequeña ciudad en el estado de Oregon, Estados Unidos, situada aproximadamente a 30 kilómetros de Portland. La población es de unas 30,000 personas. En general, el lugar es tranquilo, familiar, aunque en ciertos barrios el nivel de criminalidad era bastante alto. Aquí vivían las familias Pond y Gaddis, y en 2002, esta tranquila ciudad se hizo famosa en todo el país, pero por las razones más sombrías. El 9 de enero de 2002, Ashley Pond se preparaba para la escuela. Desayunó con sus hermanos menores, se despidió de su madre alrededor de las 8 de la mañana y salió de casa. La puerta se cerró tras su espalda. Hasta la parada del autobús había unos 8 minutos a pie, no más. La familia vivía en un complejo de apartamentos que se encontraba en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Allí habitaban marginados, prosperaba la zona industrial, la policía venía regularmente, peleas, robos o algo peor. Las paredes de las casas recordaban muchas cosas de las que preferían no hablar en voz alta. Ashley era una joven brillante y atractiva, pelo largo, rostro abierto, practicaba baile y justo ese día, el 9 de enero, debía ir a clases inmediatamente después de la escuela. La madre no la esperaba antes de la tarde, pero a las 6, Ashley aún no había aparecido. La mujer se preocupó, primero llamó a la clase de baile. Resultó que Ashley no había ido allí. Luego comenzó a llamar a los profesores. Nadie había visto a Ashley. Su voz temblaba cada vez más con cada llamada. Incluso las amigas dijeron que Ashley no había estado en la escuela desde la mañana. Parecía que ni siquiera había llegado allí. Eso era extraño. Ashley no tenía motivos para faltar a clases. Estudiaba bien, era obediente, nunca había intentado huir de casa. Cuando todas las opciones se agotaron, la madre acudió a la policía. Dio una descripción de Ashley y denunció la desaparición. Le temblaban las manos cuando firmaba los papeles. La mujer insistía, Ashley no podía irse simplemente así. Lo más probable es que la hubieran secuestrado. Pero los detectives reaccionaron al caso con escepticismo. La madre de Ashley era disfuncional. Abusaba del alcohol, tuvo a Ashley a los 16, luego varios jóvenes más con los que claramente no podía lidiar. Muchos la consideraban una mala madre. En la comisaría estaban acostumbrados a tales denuncias. Los investigadores intercambiaron miradas cuando la mujer salió. Supusieron, una joven bien podría haber huido de tal vida. Pero quienes conocían bien a Ashley negaban esto. Era demasiado joven para tales decisiones. Demasiado joven para entender a dónde correr y para qué. Los detectives no tomaban el caso en serio. Solo una semana después, comenzaron a admitir la idea de que a Ashley realmente le había pasado algo. Interrogaron a los compañeros de clase. Se confirmó. Ashley no estuvo en la escuela. Ni siquiera llegó a la parada. Esos 8 minutos de camino y Ashley se evaporó. Los siguientes días, la policía peinó los alrededores del complejo residencial con perros de servicio. Los perros tiraban de las correas, olfateaban arbustos, esquinas de edificios, contenedores de basura. Nada. Interrogaban a los vecinos. Muchos desviaban la mirada, se encogían de hombros. En tales barrios no se acostumbra a ver demasiado. Formaron grupos de búsqueda de voluntarios. La gente iba en cadena a través de los descampados, miraba en los sótanos, revisaba las construcciones abandonadas. Verificaron la base de datos de delincuentes registrados con inclinaciones similares. En el barrio se reunieron unas 90 personas así. Hicieron una lista de personalidades sospechosas con desviaciones mentales. Estudiaron la actividad de Ashley en Internet. Revisaron la correspondencia, el historial de búsquedas. Pasaron varios días y nada. Silencio. La investigación se complicaba por informes falsos de los residentes locales. A veces veían a Ashley allí, a veces aquí.
Una mujer en el autobús estaba segura de haber visto a Ashley cerca del centro comercial. Un hombre juraba que Ashley pasó por su casa la tarde del mismo día. Después de las verificaciones, todo resultaba ser una farsa. La gente veía lo que quería ver. Una semana después del inicio de la búsqueda quedó claro. Se necesitaba la ayuda de especialistas experimentados. El 18 de enero de 2002, la policía recurrió al FBI. Ya habían pasado 9 días desde la desaparición. Muchos sospechaban. Ashley ya no volvería viva. Pero nadie hablaba de esto en voz alta. Los agentes comprendieron de inmediato. El caso era complejo. No había escena del crimen que se pudiera estudiar. No había testigos. No había sospechosos. Ashley parecía haberse disuelto en el aire. Salió del apartamento por la mañana y desapareció en algún lugar entre la puerta y la parada del autobús. 8 minutos a pie y ningún rastro. Crearon un grupo operativo. Ampliaron la zona de búsqueda más allá del complejo residencial. Distribuyeron miles de folletos con la fotografía de la desaparecida. Ashley miraba desde esos folletos. Un rostro joven, una sonrisa, esperanza. Interrogaban a profesores, conocidos de barrios vecinos, familiares. El público estaba al tanto. Aparecían nuevas pistas, pero todas llevaban a ninguna parte. Cada hilo se rompía. Cada llamada terminaba en decepción. Al investigar a los allegados de Ashley, los detectives descubrieron un detalle horrible. Un año antes de la desaparición, el padre biológico de Ashley fue acusado de haberla obligado a aquello que la colocaba en una posición vulnerable. Él cometió acciones muy impropias contra Ashley durante 3 años. Cuando esto salió a la luz, muchos no pudieron ocultar su repugnancia. Ashley no conocía a su verdadero padre desde el principio. Consideraba padre al padrastro con el que vivía su madre. Pero cuando los padres se separaron, Ashley supo la verdad. Decidió conocer a su padre biológico, lo buscó y él utilizó su dependencia. Ashley iba a verlo los fines de semana, pero cada vez regresaba deprimida. Callada, evitaba la mirada, se iba a su habitación y cerraba la puerta. 3 años después, se negó a las visitas. Luego le contó a su madre la verdad, y ella acudió a la policía. Lo contaba de forma entrecortada, con pausas, avergonzándose de no haberlo notado antes. El caso no llegó a juicio. El hombre llegó a un acuerdo de culpabilidad y recibió 10 años de libertad condicional. El sistema funcionaba como funcionaba. A él también lo sospecharon de secuestro, pero la verificación mostró, tenía una coartada sólida. En el momento necesario estaba en otro lugar, había testigos. Lo tacharon de la lista de sospechosos. Otro hilo se rompió. Desde abril de 2001, comenzaron a llamar a la policía con frecuencia al apartamento donde vivía Ashley con su familia. Desórdenes, escándalos domésticos. Los vecinos se quejaban de gritos, de ruido de muebles, de llantos. Después de esto, Ashley comenzó a pasar mucho tiempo en la casa de los vecinos. Allí vivía su compañera de clase, Mallory, con su familia. Ashley Bond se hizo amiga de ella y de su amiga Miranda Gaddis. Las jóvenes eran de la misma edad, estudiaban en la misma escuela, se hicieron cercanas rápidamente. Tenían secretos comunes, sueños comunes. Empezaron a dormir en casa de la otra, y por las mañanas el padre de Mallory a menudo las llevaba a la escuela. La sentaba en el coche, encendía la radio, conducía por la ciudad. Ese padre era Ward Weaver III, de 39 años. Alquilaba una casa a la que se mudó unos años antes de la desaparición de Ashley. La casa estaba un poco apartada del macizo residencial principal. El hombre tenía antecedentes penales. Cumplió 3 años por agredir a la niñera de quien estaba bajo su protección con un trozo de hormigón. El golpe fue de tal fuerza que la mujer apenas sobrevivió. Sus 2 exesposas acusaban a Ward de un manejo lejos de ser delicado. Hablaban de signos visibles, de puertas cerradas, de miedo. Una vez,
La maestra de Ashley vio cómo Ward Weaver besó a Ashley en los labios cuando la dejaba en la escuela. No en la mejilla, no en la frente, en los labios. La pedagoga estaba conmocionada. Estaba de pie en el porche y no podía creer lo que veían sus ojos. Se dirigió al director, pero el asunto se encubrió. Decidieron que el hombre simplemente trataba a Ashley como a una joven y se despedía de esa manera. Nada terrible, quién sabe. A la gente no le gustan los problemas innecesarios. En el verano de 2001, Ashley comenzó a pasar cada vez más tiempo con los Weaver. Llegaba por la mañana, se iba tarde por la noche. A veces se quedaba a dormir. Incluso fue con la familia a un viaje de 2 semanas a California a finales del verano. Sol, playas, carretera a través de los estados. Pero tras el regreso, Ashley declaró que Ward Weaver la había colocado en una posición extremadamente incómoda y volvió a casa. Su voz temblaba cuando decía esto. Le contó el incidente a sus familiares, amigas, profesores. Repetía lo mismo sin cambiar detalles. El hombre, en respuesta, se quejó de que lo calumniaban. Insistía, es mentira, y no quiere ver más a Ashley en su casa. Hablaba fuerte, indignado, con ira justa. No se le presentaron cargos, no había pruebas. Las palabras de la joven contra las palabras de un hombre adulto. Durante la investigación, se encontraron testigos que hablaban sobre lo que la colocaba en una posición vulnerable de Ward hacia Ashley. La propia joven del hombre recordaba que a veces él ni siquiera dejaba ir a Ashley a casa cuando ella quería irse. La sujetaba del brazo, decía que aún era temprano, pedía que se quedara. Pero todos estos episodios fueron ignorados por las autoridades. La policía afirmaba, no hay pruebas contra el hombre, no hay pruebas directas, no hay nada que se pueda usar en el tribunal. Debido a estos incidentes, la esposa de Ward se quejaba. Sus acciones que la colocaban en una posición vulnerable provocaban constantes peleas en la familia. Ella le gritaba, él gritaba en respuesta. Cuando llegaban denuncias a los servicios de tutela, la propia joven se retractaba de sus palabras y era prácticamente imposible emprender algo. Quizás tenía miedo, quizás no entendía lo que pasaba, quizás la convencieron. Después de que echaran a Ashley de la casa de los Weaver, todos notaron una mejoría. Su comportamiento, estado emocional y calificaciones subieron. Volvía a sonreír, volvía a relacionarse con otros jóvenes. Parecía que lo peor había pasado. Pero unos meses después, Ashley comenzó de nuevo a pasar tiempo con su amiga Mallory en la casa de Ward. Regresaba allí, como por costumbre, como si no hubiera elección. A finales de diciembre de 2001, esto hartó definitivamente a la esposa del hombre y ella se mudó. Recogió sus cosas, tomó a los jóvenes y se fue. Pasaron menos de 2 semanas y Ashley desapareció. Todo esto parecía extremadamente sospechoso, pero no había pruebas. La amiga de la desaparecida, Miranda Gaddis, era una joven obstinada. Vivió la mayor parte de su vida en Oregon City con su familia. Desde muy pronto era atractiva y soñaba con ser modelo. Miraba revistas, se imaginaba en las pasarelas, soñaba con una gran vida. Al igual que Ashley, Miranda se enfrentó a lo que ninguna joven debería enfrentarse en esa etapa. Su padre biológico también tenía antecedentes penales por acciones impropias, pero no tocó a su propia Miranda. Poco después del divorcio, la madre de Miranda se juntó con un nuevo hombre de un entorno marginal, que terminó 9 grados y ni siquiera aprendió a leer bien. Fue él quien la colocó en una situación vulnerable junto con otras 2 jóvenes, y en el año 99 fue condenado por ello. Recibió una condena, la cumplió, salió. Miranda se convirtió en una de las fuentes clave de información tras la desaparición de Ashley. No tuvo miedo de contarle a la policía lo que pasaba con su amiga. Hablaba claro, sin desviar la mirada. Desafortunadamente, estos datos no fueron suficientes para acercar a los detectives a la solución. Se necesitaban hechos, pistas, pruebas. Las jóvenes eran amigas cercanas, estudiaban en la misma escuela, compartían lo más íntimo,
incluido lo que sucedía en la casa de Ward y con el padre biológico de Ashley. Confiaban la una en la otra lo que no podían contar a los adultos. Los detectives creían que la desaparición podía estar relacionada con estas acusaciones, pero no pudieron encontrar pruebas. Todo estaba construido sobre palabras, sobre sospechas, sobre intuición. Los rumores de que Ward Weaver III colocó en una situación vulnerable a Ashley desaparecida se convirtieron en motivo de acoso a Mallory por parte de los compañeros de clase. Llegó al punto de que Mallory no quería ir a la escuela. Lloraba por las mañanas, se negaba a salir de casa. Su padre estaba furioso por los chismes, amenazaba con juicios, armaba escándalos con los padres de otros jóvenes. La esposa, tras hablar con los policías, proporcionó detalles curiosos. En particular, describía a su marido como una persona extremadamente difícil y agresiva. Hablaba en voz baja, mirando alrededor, como si temiera que él pudiera oír incluso desde lejos. Y pronto ocurrió una nueva tragedia. El 8 de marzo de 2002, 2 meses después de la desaparición de Ashley, Miranda Gaddy se despidió de su madre alrededor de las 8 de la mañana. La mujer se fue al trabajo y Miranda se preparaba para la escuela. El autobús debía llegar a la parada a las 8:20. Pero algo salió mal. La joven desapareció. Simplemente no llegó. Todos estaban en shock. Hacía solo un par de meses, Miranda participaba en un programa de televisión y daba entrevistas sobre la desaparición de su amiga. Se sentaba ante las cámaras, contaba cómo era Ashley, cómo eran amigas, y ahora había desaparecido ella misma. Los familiares esperaban que ambas jóvenes estuvieran vivas y volvieran a casa. Rezaban, lloraban, esperaban. La historia con Miranda recordaba dolorosamente el caso de Ashley. Salió de casa poco después de las 8, pero nadie la vio ni en el autobús ni en las clases. Por la tarde, la madre se preocupó y comenzó a averiguar qué había pasado. El corazón le latía con fuerza, le temblaban las manos cuando marcaba los números. Ella también llamaba a los profesores y compañeros de clase. Y de nuevo, silencio. Nadie la vio. Cuando llegó la denuncia a la policía, los detectives se pusieron en alerta de inmediato. Se trataba de amigas de aproximadamente la misma edad. Ambas iban a baile, incluso se parecían físicamente, y las historias de desaparición eran idénticas. Esto ya no podía ser una coincidencia. La madre de Miranda insistía. Su Miranda nunca se habría involucrado con un desconocido ni habría huido de casa. Era bastante obstinada, con carácter. Si alguien hubiera intentado secuestrarla por la fuerza, la joven habría opuesto resistencia. Habría gritado, arañado, peleado. Esto sugería la idea. El secuestrador era alguien conocido que pudo engañarla y atraerla. Alguien en quien ella confiaba. Tras la segunda desaparición, los residentes locales entraron en pánico. Atacaban la comisaría con exigencias de encontrar al criminal que cazaba jóvenes. La gente se reunía en grupos, discutía, construía teorías. Nadie se sentía seguro mientras estuviera libre quien era capaz de tal cosa. Los padres dejaron de dejar salir a los jóvenes solos, los acompañaban a la escuela, los recogían después de las clases. Desde el momento de la desaparición de la segunda joven, el grupo operativo se dividió en 2 equipos. Cada uno se ocupaba de su búsqueda de forma independiente. Pero se consideraba que las jóvenes debían conocer al mismo criminal. La conexión era evidente. Para el 15 de marzo, los detectives descubrieron: se había pasado por alto una enorme cantidad de sospechosos potenciales. En la mayoría de las viviendas del complejo donde residían las desaparecidas, había de 1 a 6 personas, temporalmente o más o menos permanentemente. Los propietarios no sabían de ellos. Fantasmas, sombras, personas sin documentos ni registro. En total contaron unas 150 personas así. Entre ellas había también delincuentes registrados. Toda una capa oculta de la sociedad, invisible para las bases de datos oficiales.
Paralelamente comenzaron verificaciones más exhaustivas de personas propensas a delitos de cierto carácter. En total, en la ciudad había registrados unos 900 ciudadanos así. El análisis de todas estas personas llevó semanas. Había que encontrar a cada uno, interrogarlo, verificar la coartada, estudiar la rutina diaria. Todo este tiempo surgía periódicamente el nombre de Ward Weaver II. Su esposa contó, el hombre estaba enfadado con Miranda porque ella advirtió a las jóvenes locales que se mantuvieran alejadas de Ward debido a su comportamiento. Miranda sabía demasiado. Esto podía ser un motivo de peso para deshacerse de Miranda, para que no pudiera volver a hablar de ello. El propio Ward incluso daba entrevistas que mostraban por televisión. Se sentaba ante la cámara, tranquilo, seguro. En ellas afirmaba: Ashley y Miranda, como jóvenes desobedientes, simplemente huyeron de la ciudad, se cansaron de los problemas familiares y se fueron a buscar una vida mejor. Hablaba de manera convincente, con una leve sonrisa burlona. Sin embargo, cada vez descartaban a Ward. No había testigos ni pruebas que confirmaran su implicación en las desapariciones. Solo sospechas, solo intuición, solo testimonios indirectos. El territorio de la casa de Ward ya había sido revisado con un adiestrador canino y un perro de servicio. El perro olfateó el patio, el cobertizo, el perímetro de la casa. Ahora apareció un experto independiente que solicitó permiso. Fue obtenido del dueño de la vivienda, pero el propietario pidió mantenerse alejado de la losa de hormigón que vertieron en la parte trasera de la parcela. Dijo que allí se planeaba una construcción. No había que estropear el trabajo. Cuando el adiestrador se acercó con el perro a ese lugar, el animal comenzó a dar señales. El perro se detuvo, se tensó, gimió. Cerca hay algo. Las conclusiones se presentaron al departamento de policía en forma de informe, pero se requerían verificaciones adicionales. Los perros pueden equivocarse, decían los detectives. Como el adiestrador era independiente, los detectives revisaron los archivos y descubrieron el padre de Ward era un criminal y ocultó las consecuencias de sus acciones de manera similar, en medio del patio, cubriéndola con una losa de hormigón. La historia se repetía, pero incluso este hecho no obligó a los detectives a organizar registros a gran escala en la parcela de Ward Weaver II. Faltaban fundamentos para una orden, decían. A pesar de que habían pasado meses desde la primera desaparición, todavía no había ninguna información sobre Ashley. Algunos comenzaron a creer el misterio de la desaparición de las amigas nunca se resolvería. Las jóvenes se disolvieron en el aire y nadie sabrá nunca la verdad. Todo este tiempo Ward guardó un silencio persistente. No hacía comentarios, no respondía a las llamadas de los reporteros. Pero el 30 de junio decidió repentinamente hablar con los medios. El hombre declaró: no tiene idea de lo que pasó con las jóvenes. Hablaba tranquilo, incluso aburrido. Sin embargo, sabía que se había convertido en el principal sospechoso según el FBI. Y esto, por lo visto, le divertía. Había varias razones para ello. La primera, la declaración de Ashley sobre lo que la colocaba en una posición vulnerable. La segunda, la prueba fallida del polígrafo. La aguja saltaba en las preguntas clave. También en el interrogatorio contó que su padre, Ward Weaver padre, se encuentra en el corredor de la pena capital en California por terminar con la vida de una joven y a su novio. Una historia familiar que se transmite de generación en generación. Ward Weaver II se crió en un ambiente extremadamente agresivo. Su padre abandonó a quien estaba bajo su protección cuando éste tenía 4 años. Y antes de eso, agredía brutalmente al joven. Signos de maltrato, lesiones, miedo. Cuando Ward creció, descargaba su ira en sus hermanos menores. Agredía, humillaba, intimidaba. Parecía que el sospechoso siguió los pasos de su padre. El mal engendraba mal.
La comunicación del sospechoso con los periodistas empujó a los detectives a analizar los datos más detalladamente. Esto se convirtió en otra confirmación indirecta de su implicación en ambas desapariciones. Estaba demasiado tranquilo. Al enterarse de todo esto, el público volvió a presionar a los policías. ¿Por qué Ward aún no está arrestado? La gente escribía peticiones, organizaba mítines frente al edificio de la policía. A pesar del fracaso en la prueba del polígrafo, los motivos existentes, todos los momentos sospechosos y las declaraciones de muchas personas, en opinión de los detectives, esto no era suficiente para presentar cargos. Se necesitan hechos, decían. Hubo otras personas que fallaron las pruebas del polígrafo. El hombre dejó entrar repetidamente a los policías en su casa para registros y al parecer cooperaba con las autoridades. Por eso no lo arrestaban. El sistema exigía pruebas. La magnitud del trabajo de los investigadores a mediados del verano de 2002 no disminuyó. Estaban ocupados analizando a más de 1,200 hombres. Verificaban a cada uno, interrogaban a cada uno. A pesar de esto, el caso llegó a un punto muerto. Los hilos se rompían uno tras otro. Entonces el FBI ofreció una recompensa de $50,000 por cualquier información valiosa. Mucho dinero para una ciudad pequeña. La administración de la ciudad añadió a esta suma otros 10,000, y 5,000 llegaron de los propietarios del complejo residencial donde vivían las jóvenes desaparecidas. Colgaron anuncios por toda la ciudad, los mostraron por televisión. Desafortunadamente, esto tampoco ayudó a sacar la búsqueda del punto muerto. Llamaba a gente con teorías dudosas, con pistas falsas, deseando recibir el dinero. Los agentes realizaron varios llamamientos a través de los canales de televisión, intentando atraer la atención. Instaban a la gente a vigilar atentamente cualquier caso sospechoso e informar a las autoridades. A pesar del tiempo transcurrido, muchos creían que las jóvenes aún estaban vivas, en algún lugar, lejos, asustadas, pero vivas. Hubo poca utilidad también de estas decisiones. Hasta mediados de agosto no llegaron datos valiosos. Silencio. La situación cambió radicalmente solo el 15 de agosto de 2002. Mientras tanto, Ward Weaver III hacía planes de fuga de la ciudad. Desde principios de verano reunió prácticamente todo lo necesario, dinero, cosas, documentos, y ahora recurrió a la amiga de 19 años de quien estaba bajo su protección, Randy, para que le ayudara a mudarse. Dijo que necesitaba trasladar cosas a una nueva casa. Apenas ella ayudó a meter las bolsas, él atacó. La agarró sin dejarla reaccionar. La arrastró a la ducha. Fue claro que pasó por un momento difícil y la colocó en una situación vulnerable. Después de esto, Ward intentó terminar con su existencia. Las manos se cerraron en la garganta. Afortunadamente, la joven logró soltarse y huir de la casa, envuelta solo en una cortina. Corría por la calle descalza, con una sola tela, gritando por ayuda. El criminal comprendió que todo salió mal. Saltó al coche con todas las cosas que logró reunir e intentó escapar. El motor arrancó, los neumáticos chirriaron. La asustada Randy logró pedir ayuda. Los policías detuvieron a Ward más rápido de lo que él logró abandonar la ciudad. Bloquearon la carretera. Lo obligaron a detenerse. Fue arrestado, pero solo le presentaron cargos por intento de atentar gravemente contra su bienestar y causar daño. Aún no había pruebas que vincularan al sospechoso con las chicas desaparecidas. Por ahora no las había. Había temores de que el hombre intentara esconderse si quedaba en libertad. Por eso establecieron una fianza de $1,000,000, una suma que él no podía reunir. Una semana después del arresto, finalmente ocurrió un avance. Primero acudió a la comisaría el hijo del detenido, Francis, y declaró. Su padre le contó en secreto antes de la fuga que había cometido algunas cosas malas y ahora quería escapar. Hablaba de forma vaga, extraña, con una mirada pesada.
El joven creía que esto estaba relacionado con Ashley y Miranda, pero no estaba seguro del todo. Tenía miedo de admitirlo incluso ante sí mismo. Después de este incidente, las autoridades decidieron. Tenían suficientes fundamentos para obtener todas las órdenes necesarias para organizar registros a gran escala en la casa de Ward y en el territorio adyacente. Era hora de actuar. El 23 de agosto de 2002, el juez aprobó la orden de registro de la propiedad de Ward. Los policías acordonaron el territorio con cinta amarilla y planeaban dedicar los siguientes días a una inspección minuciosa de cada metro, cada rincón, cada centímetro cuadrado. Ya el sábado 24 de agosto, los agentes del orden declararon: en el cobertizo detrás de la casa de Ward se descubrió una caja de cartón. Dentro, lo que alguna vez fue una persona. No estaba claro cuánto tiempo llevaba eso ahí, pero era evidente que la identificación requeriría tiempo. Mientras tanto, unos 40 agentes del FBI y de la Policía Estatal continuaban la inspección de la propiedad del sospechoso. Trabajaban metódicamente, paso a paso. Ya en esta etapa se necesitó equipo de construcción especial. Se suponía excavar la losa de hormigón, vertida presuntamente después de la desaparición de Ashley. Esa misma losa sobre la que advertía el dueño de la casa. Al día siguiente del inicio de los trabajos, descubrieron un barril debajo de ella. Pesado, metálico, cerrado. Dentro, otro conjunto de restos. El silencio se cernió sobre la parcela cuando esto quedó claro. Tras el informe sobre este hallazgo, llegó a la ciudad la exesposa de Ward Weaver, rostro distorsionado por la ira y el dolor. La mujer estaba indignada. Declaraba, ya después de la desaparición de Ashley, no dudaba de que su exmarido había causado su ausencia a la chica. Lo sabía, lo sentía, lo entendía. Además, unos meses antes de su arresto, ella se dirigió al FBI y dijo, hay que vigilarlo más de cerca. Pero no la escucharon. La mujer estaba furiosa, porque las autoridades necesitaron tanto tiempo para entender lo obvio y averiguarlo todo. Aunque hubo oportunidad de evitar al menos una víctima más. Miranda. Si hubieran actuado antes, una chica estaría viva. Se suponía que eran precisamente sus restos los que se encontraban en la parcela de Ward junto con Ashley. 2 amigas, 2 vidas truncadas en un mismo lugar. La mujer contó, la losa de hormigón fue vertida apresuradamente en medio de la noche. Ella oyó sonidos, vio luz. Ya la propia elección del momento parecía extraña. Ward insistía en que lo hizo para instalar más tarde un jacuzzi, que nunca apareció en su territorio. Pero ¿a qué venía tanta prisa? Nunca lo explicó. Y todo esto sucedía inmediatamente después de la desaparición de Ashley. Demasiadas coincidencias. En el transcurso de unos días, los restos en la caja del cobertizo fueron identificados. Resultó ser Miranda Garis, y en el barril estaba Ashley Pond. Ahora todas las esperanzas de los allegados de las chicas sobre su regreso a casa se derrumbaron en un instante. En lugar de un encuentro alegre, un funeral. Pasaron varias semanas más para presentar al hombre cargos por haber puesto fin a las vidas con circunstancias agravantes, causar daño y profanación de consecuencias de lo sucedido. Todo esto se sumó a la lista de cargos por causar daño a la novia de su propio hijo. También averiguaron, Ward podría estar implicado en otro caso ocurrido en julio de 2002. La lista crecía. La fiscalía insistía, en este caso es necesaria la pena máxima, la pena de muerte. Al mismo tiempo, los detectives que hace 20 años se ocuparon del caso del padre de Ward Weaver II observaban con incredulidad el desarrollo de los acontecimientos en torno a las acciones cometidas por su hijo. Encontraron numerosas similitudes entre estos episodios, coincidencias espeluznantes, los mismos métodos, los mismos lugares de entierro, como de manual. Tras la autopsia y el análisis de los cuerpos sin movimiento encontrados, se redactó una conclusión.
Ambas chicas perdieron la vida como resultado de acciones de naturaleza no establecida. La causa exacta permaneció desconocida. Los restos se conservaron de tal manera que era imposible determinarlo. Se descartó golpiza, herida de bala, arma blanca, envenenamiento y estrangulamiento por métodos clásicos. Ashley estaba momificada, como congelada. Permanecía completamente vestida. El criminal usó una cuerda blanca con la que ató de manera especial las manos, las piernas y el cuello, dando a los cuerpos sin movimiento una posición fetal. Una postura análoga dio a los cuerpos sin movimiento de Miranda. Ambas estaban envueltas en varias capas de bolsas y atadas firmemente, cuidadosamente, metódicamente, como si empaquetara cosas para una mudanza. Expresaron la suposición. Ambas chicas estuvieron mucho tiempo en un congelador en la casa. Esto explicaba la conservación. En los materiales utilizados para el ocultamiento se encontraron huellas del criminal, claras, inequívocas. El examen toxicológico de los restos de Ashley mostró, en su organismo, había una concentración bastante alta de alcohol, correspondiente a 5 porciones de whisky o una bebida fuerte similar, bebida en un corto periodo de tiempo, poco antes de que perdiera la vida. ¿Ashley y tanto alcohol? En el organismo de Miranda había menos alcohol. Era difícil dar un valor exacto. Durante la descomposición se libera alcohol. En cualquier caso, Ashley debió perder el conocimiento por lo bebido. No podía resistirse. Se creía que el criminal las obligó a beber, o con engaños o por obligación. Surgió información. Poco antes de la desaparición de Ashley, Ward Weaver intentó emborrachar a su hija y a su amiga. Traía botellas, las persuadía para que probaran. Las chicas se negaron entonces. A pesar de que no se logró establecer la causa exacta, el grupo operativo necesitaba trabajar varias direcciones para exponerlas en el tribunal. Se consideraban opciones: intoxicación por alcohol, asfixia con almohada o mano, un agarre especial que cortó el flujo de sangre al cerebro, asfixia causada por la colocación en un contenedor hermético. Entre otras opciones, había sustancias prohibidas inusuales o venenos raros que difícilmente se detectan en un examen toxicológico, pero eran solo teorías. Tras el arresto, Ward Weaver II intentó de nuevo comunicarse con los periodistas. Les escribió desde la celda. Declaró su inocencia. Su voz sonaba tranquila, casi aburrida. Como confirmación de sus palabras, proporcionó copias de los informes de la autopsia, considerando que la culpa no puede ser probada si la fiscalía ni siquiera es capaz de determinar cómo sucedió todo exactamente. Lógica de hierro, pensaba él. El hombre insistía. El hecho de que en su tierra se encontraran restos no confirma que fuera precisamente él quien cometió esto. Posiblemente alguien los colocó en la parcela para incriminar al sospechoso. Conspiración, dijo. Todo esto es una conspiración contra él. Sin embargo, a disposición de la fiscalía había multitud de argumentos. Acusaciones de causar daño. La declaración de Ashley sobre haber sido forzada a algo profundamente desagradable. Testimonios de otras chicas perjudicadas por sus manos, así como decenas de pruebas indirectas, incluidas las huellas dactilares de Ward en las cuerdas y bolsas con las que ató los restos. Hechos, no teorías. Recordaron incluso al padre del criminal, que aún se encontraba en el corredor de la pena máxima por actuar según un escenario similar. De tal palo, tal astilla. Cuando el juez se enteró de los contactos con los medios, se impuso una prohibición de divulgación de información para garantizar un juicio justo. Pero inmediatamente después, Ward llamó a un reportero desde la cárcel y se quejó. El juez no puede prohibirle hablar de lo que quiera. Es mi derecho, declaró. Algunos lo interpretaron como desobediencia, otros como estupidez. El 22 de abril de 2004, poco antes del inicio del proceso judicial, los abogados de Ward Weaver II presentaron una prueba. El cliente sufre de una forma grave de depresión. Durante el arresto,
talló el nombre de su hija en el antebrazo con un objeto afilado, profundamente, lo que generó una grave preocupación. Se infligió heridas laceradas en el pecho, dibujos, palabras. Participó en peleas durante las cuales se golpeó repetidamente la cabeza contra la pared. Los guardias lo encontraban inconsciente. Él creía que terminó tras las rejas por haber dado nalgadas a su hija como castigo. Simplemente educaba, decía. No hacía nada terrible. El psiquiatra de la defensa insistía. Detectó en Ward una depresión grave y trastorno de personalidad narcisista. La lista de diagnósticos crecía. Al mismo tiempo, el psiquiatra de la acusación consideraba que el hombre simulaba la mayor parte de los síntomas. Actuaba, esperando evitar el castigo. Su comportamiento tras las rejas era tan inadecuado que separaron a Ward del resto de los reclusos y lo colocaron en una celda de aislamiento. Soledad, silencio, paredes blancas. Desde el momento del encarcelamiento tomaba grandes dosis de antidepresivos. Pastillas todos los días, estrictamente según el horario. En el contexto de todos estos hechos, lo trasladaron a una clínica psiquiátrica y el procedimiento judicial se suspendió. Se suponía continuarlo si los expertos determinaban que el hombre simulaba los síntomas. Verificaciones, pruebas, observaciones. En realidad, así resultó ser. A finales del verano de 2004, los psiquiatras determinaron: Ward Weaver III es imputable y puede regresar para comparecer ante el tribunal. El juego terminó. Temiendo que recibiera la pena máxima, el abogado, por desesperación, aceptó la propuesta de un acuerdo por parte de la acusación: vida en lugar de pena de muerte. La apoyaron también las familias de las víctimas. Simplemente querían que esto terminara. El 22 de septiembre, Ward se declaró culpable de 7 de los 17 cargos presentados, incluyendo haber puesto fin a las vidas con circunstancias agravantes, causar daño y profanación de consecuencias de lo sucedido. Hablaba de forma monótona, sin emociones, como si leyera una lista de compras. Lo condenaron a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin derecho a libertad condicional. Renunciaron a la pena máxima debido al acuerdo. Vivirá, pero en una jaula. Tras dictarse la sentencia, el hijo de Ward, Francis, declaró: es feliz de que su padre nunca más pueda causar dolor a nadie, ni destruir vidas ajenas. Su voz temblaba cuando decía esto. Se avergonzaba del apellido que lleva. Cabe destacar que el acusado se negó a contar en el juicio dónde y cómo sucedió todo exactamente. Callaba obstinadamente, con rostro de piedra. Pero las familias exigían respuestas. Querían saber sobre los últimos minutos de sus hijas. En 2009, la hermana menor de Miranda fue a verlo 2 veces a la cárcel por detalles. Se sentaba enfrente, separada por un cristal. Sentía, era la única manera de cerrar este caso y encontrar paz. Saber la verdad, por terrible que fuera. Durante la segunda visita, Ward confesó. Describió qué causó su ausencia con sus propias manos y las enterró en su parcela. Hablaba tranquilo, casi con orgullo. El hombre contaba con satisfacción cómo volvió a esconder los restos de las chicas, lo que le permitió esconderse de la policía, como si presumiera de su ingenio. Incluso le declaró a la hermana de Miranda: si ella hubiera sido mayor en ese momento, él probablemente habría hecho lo mismo con ella. Lo dijo con una sonrisa. Ward Weaver II fue internado en la institución correccional del este de Oregon con otros 4 reclusos. Es un territorio apartado donde se encuentran criminales aislados que han cometido delitos graves. Los distancian unos de otros por razones de seguridad. Celgas, pasillos, silencio. Sin embargo, esto no ayudó. El 4 de marzo de 2007, Marvin Lee Taylor, que cumplía el papel de peluquero, cortaba el pelo a Ward. En las instituciones correccionales, los reclusos peluqueros usan solo máquinas eléctricas para cortarse el pelo unos a otros de forma segura. A pesar de esto, Marvin usó un objeto punzante casero.
Un movimiento brusco y la hoja entró en el cuello de Ward. El aspecto se puso alarmante. Gritos, ajetreo. Los guardias detuvieron al atacante y salvaron a Ward. Lo cosieron, lo vendaron, lo devolvieron a la celda. El motivo exacto de este ataque no se estableció. Probablemente esté relacionado con lo que cometió el hombre. Incluso entre los criminales hay su propia jerarquía, sus propias reglas. El 14 de febrero de 2014, el hijo de Ward Weaver III, Francis, fue condenado por causar la ausencia a un narcotraficante en Canby, estado de Oregón. Fue sentenciado a cadena perpetua. La misma celda, las mismas paredes, el mismo destino. Así, los hombres de la familia Weaver se convirtieron en criminales de este tipo en tercera generación. Abuelo, padre, hijo. Maldición de sangre. En 2019, después de que la gobernadora del estado impusiera una moratoria a las ejecuciones, el padre de Ward Weaver III fue trasladado a una prisión común. Su sentencia de la pena máxima fue conmutada por cadena perpetua. Ahora los tres estaban sentados en diferentes celdas, pero con el mismo destino. A pesar de que Ward Weaver III fue condenado por 2 casos, se sospecha su implicación en varios otros incidentes, ya que trabajaba como camionero en una ruta donde ocurrieron 10 casos no resueltos. Muchas de las víctimas eran autoestopistas. El camino es largo, no hay testigos, muchas oportunidades. A Ward Weaver II se le sospecha también en otros casos, pero ni él ni su padre confiesan en ellos. Callan obstinadamente, llevándose los secretos a la ausencia. ¿Cuántas víctimas más hay? Nadie lo sabe. Quizás nunca se sepa.